Mis hermanos, estamos mirando el tema acerca del adulterio espiritual. Hoy vamos a ver, su contraparte. En la anterior enseñanza vimos el adulterio espiritual. Y Santiago nos enseñó que todo creyente que pretenda tener algún tipo de amistad con el mundo se constituye en enemigo de Dios. Aquel comete adulterio espiritual, pues la iglesia es la esposa de Cristo. Dijimos que es inconcebible que un creyente tenga algún tipo de amistad con el mundo, debido a que el mundo está bajo el poder del maligno y en contra de la voluntad del Señor. Pues la manera en cómo el mundo se mueve y hace todas las cosas es hecho bajo la influencia del príncipe de este mundo, que es el diablo, el cual se opone a todo lo que es de Dios. Dijimos que es inaceptable que un hijo de Dios tenga amistad con el mundo, así como es inaceptable para un esposo que su esposa esté coqueteando con otro. Y aquí no estamos hablando solamente de tener un tipo de amistad escandaloso con el mundo, como el de tener una vida de desorden e inmoralidad. Ciertamente va más allá. El mundo se puede infiltrar sutilmente en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en la crianza de nuestros hijos, aún en la forma en cómo hablamos o en cómo tratamos a los demás. En fin, de muchas maneras podemos estar dando la mano al mundo y estar deshonrando al Señor, siendo infieles. Así que esto nos debió llevar ¿a qué? A evaluar, a examinar nuestro proceder, nuestro caminar, a examinar cómo estamos haciendo las cosas o en cómo estamos moviéndonos en medio de este mundo. Ahora, continuando con el desarrollo de esta enseñanza, vamos a ver una aplicación que Santiago hace a la iglesia. O más que una aplicación, es el contraste, es la contraparte de los que quieren o tienen amistad con el mundo. Santiago nos va a mostrar, nos va a enseñar por qué un creyente comete adulterio cuando tiene algún tipo de amistad con el mundo. Ya hemos dicho que la iglesia es la esposa de Cristo y por tal razón es inaceptable que tenga amistad con el mundo, pues Él ha dado su vida por ella para que ésta le sea fiel. Pero el Señor ha dado algo más a la iglesia, o más bien a alguien más para que su iglesia le sea fiel en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Esto es el Espíritu Santo. El versículo 5 nos dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Miren, hermanos, cuando una persona en verdad cree en el Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador, hace un pacto con Él de serle fiel y de pertenecer solo a Él. El Señor, cuando esto pasa, el Señor derrama su Santo Espíritu sobre aquella persona. Y desde ese momento, mis hermanos, desde ese momento, el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Él desea que solo vivamos para Él, no desea que estemos mirando para el mundo. Él, el Espíritu Santo, nos lleva a que nos deleitemos solamente en Cristo y en hacer su voluntad. A eso se refiere, nos anhela celosamente el Espíritu de Dios. Por eso Santiago nos dice de esa forma, o les dice a aquella audiencia: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Creen que es en vano aquel que mora en ustedes, que los anhela celosamente? Todo cristiano genuino, cuando es objeto del Señor, pasa a ser morada del Espíritu Santo. Pasamos a ser templos de Dios. Y es por esta razón que cuando el cristiano juguetea con el mundo, está siendo infiel al Señor, está siendo un alma adúltera, porque está contristando a aquel que mora dentro suyo, el Espíritu Santo. Santiago nos dice:
Por cuanto la presencia del Señor está dentro de nosotros por su Santo Espíritu, no debemos desear en ningún momento las cosas de este mundo, pues la morada del Espíritu Santo es una realidad la cual no debemos ignorar jamás. Es que es una realidad. Cuando creemos en el Señor pasa esa conversión. El Espíritu habita en nosotros. No debemos ignorar entonces su presencia en nosotros. Ahora, sabemos que hay una realidad la cual no desconocemos. Y es que en nuestros corazones aún hay un remanente de pecado. Sabemos que tenemos un corazón engañoso, el cual solo Dios lo conoce, y muchas veces los deseos del corazón, los sentimientos del corazón se interponen al Espíritu Santo, se interponen hacia la voluntad del Señor. No podemos decir que jamás nos hemos visto tentados por el mundo. Muchas veces y de muchas maneras aún pecamos, aún fallamos al Señor. Pero esto, mis hermanos, pero esto no es el común denominador en la vida del creyente, en la vida del Hijo de Dios. Porque si esto es así, tal persona debería evaluar su fe. Recordemos, hermanos, que Santiago aquí les está escribiendo a muchos judíos que decían haber creído en el Señor, que decían amar y obedecer al único Dios verdadero. Pero Santiago pone de manifiesto que lo más probable es que muchos de ellos no tenían al Señor en su corazón, por eso tenían muy mala conducta, por eso estaba pasando todo lo que estaba sucediendo en la iglesia. Por eso Santiago hace estas preguntas a aquellos que decían ser del Señor. ¿De dónde los pleitos? ¿De dónde sus pasiones? ¿Por qué tanta envidia? ¿Por qué tanta codicia? ¿Por qué tanto amor y seducción por el mundo? ¿Por qué? ¿Qué indicaba estas cosas? ¿Qué estaba indicando? Bueno, que su corazón estaba en graves problemas. Su fe estaba en graves problemas. Les estaba diciendo que aunque decían conocer a Dios, que aunque decían ser pueblo de Dios, manifestaban todo lo contrario por la cantidad de pecados que estaban manifestando. De manera que si no se arrepentían, no eran hijos de Dios, aunque digan ser judíos, aunque digan ser pueblo de Dios. Santiago les quiere hacer entender esto, que aunque pueden estar en medio de la iglesia, disfrutar de los medios de gracia, que aunque pueden ser del linaje de Abraham, si el Espíritu de Dios no mora en ellos, no pueden ser hijos de Dios. Sin él, sus inclinaciones manifiestan tinieblas, desorden y muerte. Si el Espíritu del Señor no está en nosotros, nuestras inclinaciones van a ser hacia el mundo. Así que hay una realidad en la vida de los hijos de Dios, que en ellos mora el Espíritu Santo, el cual los anhela celosamente, ardientemente para Él, para conducirlos por caminos de justicia, de rectitud, e inducir en ellos gozo, paz y amor para los hermanos. Todo lo contrario, o lo que muchos de los judíos estaban manifestando en aquellos tiempos: pleitos, pasiones, egoísmo, envidia, avaricia. Así que, mis hermanos, como hijos no debemos ignorar que dentro de nosotros mora uno, el cual nos lleva a batallar contra los deseos de este mundo, contra los deseos de la carne, contra las concupiscencias, pues nos anhela celosamente. Y por eso Santiago, siguiendo, nos dice: Él da mayor gracia. El Espíritu que mora dentro de ustedes, Él da mayor gracia. Él los ayuda más, Él tiene más poder, más fuerza para batallar contra lo mundano, contra lo pecaminoso. Así que Él da mayor gracia para la vida del cristiano. El apóstol Pablo dice al respecto en Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos 5, 20, el apóstol Pablo dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Qué eso hace la ley, no? ¿Qué hace la ley? Nos muestra cuán pecadores somos.
cuán pecadores. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así que ahí, mis hermanos, ciertamente la ley nos muestra cuán pecadores somos, nos muestra que nos condena, pero cuando Cristo apareció, pudo más su amor, pudo más su gracia. Lógicamente, todo esto se encuentra en la fe en Jesucristo. Así que mis hermanos, esto es así. Dios es quien viene hacia nosotros en el amor redentor de su Hijo Jesucristo, que Él está lleno, pero lleno de gracia. En el Evangelio de Juan nos dice, en Juan capítulo 1, versículo 16, nos dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Miren, el espíritu del mundo nos enseña a acumular, a apilar para nosotros conforme a nuestras propias fantasías, a nuestros propios deseos. No así el Dios Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo nos enseña a estar dispuestos a hacer el bien a todos los que nos rodean, según podamos. Es lo contrario. El espíritu de este mundo, ¿a qué nos lleva? No a ser egoístas, solo a pensar en nosotros, a disfrutar en lo terrenal, en lo que no aprovecha. Pero el Espíritu de Dios nos lleva a honrar al Señor, a amar al Señor y hacer el bien al prójimo, a los que podamos. Así que he ahí la gran diferencia. Ciertamente esto es muy evidente, que donde mora el Espíritu de Dios, la vida del creyente es totalmente diferente a lo que era antes. Porque la vida sin el Señor, sin la dirección de Dios, sin su gracia y sin su poder, ¿cómo es? Bueno, la Escritura nos muestra o nos afirma que la naturaleza del hombre sin Dios es de continuo hacer el mal. Se desborda en lo pecaminoso. Pues el corazón está incluido el pecado. De allí el único rayo, mis hermanos, el único rayo de esperanza en las tinieblas espirituales del hombre es la gracia, es el regalo, es el poder soberano de Dios. Él es el único que puede rescatar al hombre de su propensión a desear cosas malas. Y esto lo hace por medio de la morada del Espíritu Santo, quien nos anhela celosamente con pensamientos de paz. Así que queda de manifiesto que la gracia del Señor es más grande y poderosa que el poder del pecado, de la carne, del mundo y de Satanás. De manera que el que viva todo el tiempo siendo seducido por el mundo, teniendo pasiones desordenadas, malos deseos y sentimientos malos, debe evaluar cuál es su fe, dónde está su corazón y qué espíritu tiene. Eso nos lleva a evaluar. Así que esa es la contraparte que Santiago nos muestra. Que mientras que si bien el pueblo adulterado ha pecado, ha deshonrado al Señor, pero eso no es el común denominador del Hijo de Dios, porque Él tiene el Espíritu del Señor. Y esto lo lleva a hacer todo lo contrario. Lo lleva a arrepentirse. Santiago también nos muestra o nos enseña quiénes son los que obtienen esta gracia, quiénes son los que pueden tener la vida diferente, quiénes son los que pueden dejar de adulterar contra el Señor. Versículo 6 nos dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahí está, mis hermanos. ¿A quién da la gracia? A los humildes.
Aquí Santiago lo que está haciendo es citando un proverbio que se encuentra en Proverbios 3, versículo 34, donde dice: ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Esta cita por sí misma resume la diferencia que hay entre la persona cuyo corazón está lleno de orgullo y la persona que vive humildemente en dependencia total de Dios. Miren, uno de los pecados por el cual se caracterizaban los judíos o los escribas y los fariseos era el orgullo. El orgullo. Su orgullo, su altivez, no les permitió ver al Señor Jesús como el Mesías. No les permitió creer en las palabras del gran Rey y humilde Jesucristo. Fue su orgullo. Por eso la Escritura nos enseña que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Por su altivez, por su obstinación. Y así hay muchos hoy en día en medio de las iglesias. Sus deseos no dan su brazo a torcer porque pueden más sus razonamientos, pueden más sus deseos, pueden más sus pasiones, sus intenciones y orgullo que la palabra del Señor, que su Espíritu Santo. Hay personas en medio de las iglesias que se dejan gobernar más por sus pasiones, por su egoísmo, por el pecado, por la palabra de Dios. Todo por su orgullo. Ellos no quieren dar su brazo a torcer. Prefieren más lo que ellos entienden, prefieren moverse más a como a ellos les gusta, como a ellos les parece, que a lo que el Señor ha establecido. Pero mis hermanos, el Señor claramente nos enseña en su palabra que Él resiste a los soberbios, a los orgullosos, a los altivos. En Proverbio capítulo 6, versículo 16 nos enseña: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. El versículo 17 dice: los ojos altivos. Allí se refiere a los orgullosos. Dios también detesta a aquellos que tienen un corazón orgulloso. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune, dice el Proverbio 16, versículo 5. Así que es detestable el pecado del orgullo, pues este pecado ocasiona contiendas. Así lo dice el Proverbio 13, versículo 10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda y lleva a la destrucción. El Proverbio 16, 18 dice: antes del quebrantamiento está la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Así que por eso resiste el Señor a los orgullosos, porque ellos no quieren ser enseñados. Así que mis hermanos, teniendo en cuenta esto, dado que Dios resiste al soberbio, lo contrario a esto, mis hermanos, el creyente, nosotros debemos aprender a odiar el orgullo y más bien a revestirnos de la humildad de Cristo. Porque el Señor lo ha dicho claramente. El Señor a quien da la gracia es a los humildes, a los que se dejan enseñar, a aquellos que están en dependencia del Señor, a aquellos que ven la necesidad de Él. A ellos les da la gracia. Y en Isaías capítulo 66, versículo 2, nos dice la palabra, ahí el Señor dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ahí están mis hermanos. Sobre ellos derrama el Señor su gracia. Aquellos que tiemblan ante la palabra del Señor. Sobre aquellos quienes reconocen que sin el Señor no son nada, que en ellos no hay nada de bueno, que solo lo encuentran en el Señor.
Lo contrario de esto, dijimos que la persona mundana se ama a sí misma y a los placeres de este mundo. Su corazón está lleno de orgullo y esto le hace indiferente a Dios y a su palabra, aunque pueda participar de los cultos en una iglesia local y aunque puede tomar parte en las devociones familiares, pero al final se va a negar a acercarse a Dios. Se va a negar, no va a poder acercarse al Señor. ¿Por qué? Porque Dios condena el orgullo, reprocha el orgullo. Así que su conciencia, como se nos ha enseñado también, lo reprende. La gente orgullosa tiende a ser amiga del mundo porque sabe que no es Dios, sino el mundo quien satisface su orgullo. Dios le reprende aquel pecado, pero el mundo le da la bienvenida. El contraste con esto, la gente humilde se da cuenta de que depende completamente de Dios. Ellos están agradecidos porque Él les provee de una gracia abundante que llena sus vidas hasta tal punto que rebosan de la gracia del Señor. Así que, aunque hay una realidad, aunque sabemos que hay pecado, aunque sabemos que en nuestro corazón hay un remanente de pecado, pero si en verdad somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu de Dios y el Señor dice que nos da mayor gracia para contrarrestar todo aquello que se opone a lo santo, a hacer la voluntad de Dios. Pero para poder recibir esa gracia necesitamos ser humildes, necesitamos reconocer que necesitamos de esa ayuda de Dios, lo necesitamos. Así que los que reciben esa gracia son los humildes y no los orgullosos, que son enemigos de Dios. Así que la palabra humildes hace referencia a aquellos que reconocen, que en sus propias fuerzas no son capaces de hacer el bien. En Isaías 57, versículo 15 también vemos claramente cómo la Escritura nos habla de cómo el Señor ayuda a los humildes. Isaías 57, versículo 15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así que ellos son los que reciben la mayor gracia para poder contrarrestar el pecado, el mundo, el diablo. Aquellos que en verdad se ven necesitados del Señor, aquellos quebrantados, aquellos que reconocen que para hacer una obra buena solo lo pueden hacer en la fuerza del Señor, no en el propio brazo del hombre. Así que hermanos, luego de esta fuerte reprensión que Santiago hace a los destinatarios, les llama a ser conscientes de la realidad, no ignorando la presencia, el poder y la morada del Espíritu en los creyentes. Santiago les exhorta y les anima a someterse al Señor. Y esta es una característica muy clara de uno que realmente es ser humilde. ¿Cuál? Someterse al Señor. A eso es lo que llama el Santiago. De hecho, desde el versículo 7 al versículo 10 vemos características que definen la humildad del cristiano, del Hijo de Dios, en quien mora el Espíritu de Dios. Versículo 7 entonces dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos, les dice a los humildes, someteos. Y esta palabra someteos hace referencia a alinearse bajo otro. Y miren, la palabra se aplicaba a los soldados que estaban bajo la autoridad de su comandante.
En el Nuevo Testamento, esta palabra describe la sumisión de Jesús a la autoridad de sus padres. Lo vemos en Lucas 2:51. Pero también describe la sumisión al gobierno humano, en el cual vemos en Romanos 13:1. También indica la sumisión de la iglesia a Cristo. Lo vemos en Efesios 5:24. Y la sumisión de los siervos a sus amos, en Tito 2:9. Así que, teniendo en cuenta esto, Santiago usó esta palabra, someteos, para describir una sumisión voluntaria y consciente a la autoridad de Dios como gobernador soberano del universo. A eso se refiere. Someteos. ¿Cómo? De manera voluntaria, pero también de manera consciente a la autoridad del Señor, a la autoridad de Dios. Así que, en este orden de ideas, una persona humilde va a someterse al Señor y le va a rendir lealtad total a su Dios y le va a obedecer a todos sus mandamientos y seguirá su dirección soberana. A eso lleva entonces, eso hace un humilde, que prácticamente es la contraparte de los que hacen el adulterio espiritual. Lo contrario es ser humilde, someterse al Señor, guardar sus mandamientos y, bueno, dejarse guiar por Él. Así que, y esto lo podemos ver claramente cuando uno obedece o atiende a lo que el Señor nos dice en Mateo 10:38, en donde dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces solo aquellos que se someten al Señor son capaces de tomar la cruz de Cristo y de seguir sus pisadas. El humilde no solo se somete al Señor, sino que en consecuencia también resiste al diablo. Por eso el pasaje dice, someteos pues al Señor. Dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. El significado literal de resistir es mantener una posición firme en contra. Eso es resistir. En cuanto a esto, hay una gran verdad. O todas las personas están bajo el señorío de Cristo o el de Satanás. Según quien sea su amo, se mantendrá firme contra. Los que tienen el Espíritu de Dios y su gracia se mantendrán firmes contra el diablo y con todo lo que les ofrece, contra todo lo del mundo, contra el pecado y contra todo tipo de pasiones. Lo contrario también es cierto. Si su amo es el diablo, se mantendrán firmes en contra de la voluntad del Señor y de todos sus asuntos santos. Así que en este sentido no existe terreno neutral. Depende entonces de quién sea nuestro amo. En cuanto a esto, claramente lo podemos ver en las Escrituras, que dependiendo de quién es su amo, se someten a él. O sea, la vida por naturaleza se va a someter. Si Dios es nuestro amo, de manera natural nos someteremos a Él y viviremos para Él. Pero si nuestro amo es el diablo, naturalmente nuestro corazón ya está esclavo del pecado. Esto lo podemos ver claramente, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 43 y 44, en donde el Señor Jesús les habla a los fariseos. Les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
Ahí están, mis hermanos. Para ellos su amo era el diablo y por eso no podían comprender las cosas del Señor. Más bien lo único que había en ellos era deseos de matar, había envidia. Contrario a esto, mis hermanos, cuando el creyente se somete al Señor, éste le es leal, éste le sirve y es dócil en la guía del Espíritu Santo y se mantiene firme en su fe. Podrá ver cómo Satanás huye de él, porque, Satanás queda al descubierto que ha sido un enemigo derrotado. Cuando nosotros en verdad nos aferremos al Señor, cuando en verdad seamos humildes y nos dejemos guiar por el Espíritu del Señor, de esa forma el diablo huirá de nosotros. Porque es allí cuando nosotros vemos a Cristo, cuando reconocemos que somos vencedores solo en Él, es que el diablo queda al descubierto, que Él es un enemigo derrotado, porque el Señor lo venció en la cruz del Calvario. Y no solo al diablo, al pecado y al mundo también. Así que mis hermanos, ciertamente la lucha y la victoria contra el mal no está en nuestras manos, no está en nuestras fuerzas, sino en las de Cristo, en la fe en el Señor Jesucristo. Solo Él venció a nuestros enemigos en la cruz del Calvario. Así que mis hermanos, a Satanás no se vence con declaraciones como vemos en muchos lugares, haciendo declaraciones que se vaya el diablo. No con locuras, no con fuerzas humanas, sino solo cuando nos sometamos al Señor Jesucristo de manera voluntaria y con humildad. Ahí se derrota el diablo. Cuando nosotros pertenezcamos solo al Señor, cuando solo deseemos servirle solo a Él, cuando le seamos fieles a Él, el diablo huye de nosotros. Esto significa que mientras no haya sumisión al Señor y a su palabra, a sus preceptos, no hay victoria sobre el maligno, sobre el pecado y el mundo. No lo va a haber. No importa que tal persona aún esté en medio de la iglesia. Si el Señor no es su amo, si Cristo no es su amo, pues no puede derrotar al maligno. Va a vivir siempre siendo derrotado por el pecado. Solo los humildes que ven la necesidad del Señor, la protección que Él les da y la victoria, solo ellos también son capaces entonces de acercarse cada día más a Dios, como dice Santiago. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Acercaos. Esto consiste en procurar una relación íntima de amor con Dios. El concepto de acercarse a Dios, mis hermanos, estuvo asociado en un principio a los sacerdotes del sistema levítico. Recordemos que Santiago, él es un judío y él conoce cómo era la ley. De manera que al dirigirse también a judíos, porque la mayoría de los destinatarios de esta carta eran judíos, entonces les habla en términos del Antiguo Testamento. Así que les dice acercaos. Por ejemplo, en Éxodo 19:22 nos dice, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. O sea, ¿qué les está enseñando entonces Santiago? Al decir, acercaos al Señor, está diciendo, al Señor no se pueden acercar con pecado, no se pueden acercar con mundanalidad, no se pueden acercar con corazones llenos de concupiscencias. No. Así que la salvación incluye mucho más que someterse a Dios y resistir al diablo. El corazón redimido anhela tener comunión con Dios. De eso se trata el verdadero cristianismo, mis hermanos. No solamente contentarse con ser salvo, no solamente con someterse a algunas palabras o preceptos del Señor, sino más que eso, el corazón del redimido anhela
anhela tener comunión con Dios, anhela acercarse cada día más al Señor. Y esto lo vemos claramente en la Escritura también, por ejemplo, en el salmista, Salmo 27:8, él nos dice que esto es una realidad. Ahí dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Salmo 42:1 también nos dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Así que a eso lleva, mis hermanos, el sometimiento al Señor, la humildad. Nos lleva a tener comunión con el Señor, nos lleva a acercarnos al Señor, y no de cualquier forma, sino miren, como este salmista lo hace de una forma de necesidad. Es que es un anhelo, para él es un deleite el tener comunión con el Señor. Pero también Santiago les dice, limpiad las manos, limpiad las manos. Y también le habla en un lenguaje del Levítico, del Antiguo Testamento. Pues los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que lavarse las manos para mantener su limpieza ceremonial antes de acercarse a Dios. Por ejemplo, en Éxodo 30, versículo 19, dice, y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Así que a eso se refiere cuando les dice a ellos, limpiad las manos. Les está diciendo, es necesario que purifiquen sus corazones. De manera que los pecadores que se dispongan a acercarse al Señor, primero deben reconocer y confesar sus pecados. Lo deben hacer. Han sido almas adúlteras y de eso hay que arrepentirse y confesar tal pecado. Ellos se lavan las manos. Nosotros debemos lavar nuestros corazones en la sangre del Señor Jesucristo y de esa forma podemos tener comunión con el Señor. Santiago continúa también enseñando y le dice, los de doble ánimo, es decir, los indecisos, los inconstantes o vacilantes en su fe, los que tienen doblez de corazón, que un día confían y en otro no, que un día confían en el Señor y en otro dudan, a ellos les dice, purificad vuestros corazones. Así que lavarse las manos es un símbolo de la conducta externa, mientras que esta frase, purificad vuestros corazones, alude a los pensamientos, a los motivos y deseos internos del corazón. Miren, hermanos, ciertamente para tener comunión con el Dios Santo no solamente se requiere una actitud buena externamente y un comportamiento bueno externamente, sino que demanda los afectos del corazón, demanda nuestras motivaciones, aún nuestros pensamientos y deseos deben ser santos. Y de esa forma tendremos comunión con el Señor. Pues el Salmo 24, versículo 3 nos enseña, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién? La respuesta es, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Pero el Señor también les dice, afligíos,
afligíos. Y esta es la condición de los que en realidad se quebrantan por la miseria y la perdición de su pecado. Esta, esta es la condición de aquellos que en verdad se arrepienten de su pecado y de su adulterio espiritual. ¿Cuál? Que se afligen, afligíos, se entristecen. Pero también lamentad, dice Santiago, lamentad. Y esa es la forma, mis hermanos, de reconocer un verdadero arrepentimiento por el pecado. Cuando realmente hay una aflicción, cuando realmente hay una tristeza, cuando realmente hay un lamento, cuando realmente se manifiesta un dolor por el pecado. Es allí donde uno puede manifestar verdadero arrepentimiento y que quiere hacer la paz con el Señor. Y cuando esta condición, cuando esta actitud está, entonces, mis hermanos, la palabra nos dice que Dios no rechazará tal corazón. Dios no rechazará un corazón quebrantado y compungido por el pecado. Dios no lo va a rechazar. El lamento es la reacción interior que corresponde a esa clase de quebrantamiento. En el Salmo 51, versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10 nos dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que esa es la forma de arrepentirnos de nuestro pecado. No solamente debemos confesar, sino que debe haber realmente un dolor por el pecado, un aborrecimiento y un lamento, en donde en verdad se pueda manifestar que queremos reconciliarnos con el Señor. A eso invita a este pueblo Santiago, pues muchos habían pecado, pero Él les dice la forma en cómo pueden ellos ser reconciliados con el Señor. Ahí les dice todo lo que tienen que hacer. Pero también les dice que lloren, llorad, les dice Él. Y esta es la manifestación exterior de la tristeza interna por el pecado. Por ejemplo, un claro ejemplo de esto lo podemos ver en los acontecimientos que pasó el apóstol Pedro. Él, cuando negó al Señor, miren, en Marcos capítulo 14, versículo 72 dice: y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. ¿Y cuáles fueron las palabras del Señor Jesús? Bueno, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Cuando el apóstol Pedro pecó, cuando lo negó al Señor, miren, su llanto era una manifestación de dolor por su pecado. Lo manifestaba. No solo era un remordimiento, sino que en verdad era un arrepentimiento sincero. Esa es la forma en la cual Santiago dice que también los que hemos pecado, los que hemos adulterado contra el Señor, debemos arrepentirnos y llorar y lamentar por haberle sido infiel. Y aquí también dice: y vuestra risa, dice, bueno, y la risa a la cual Santiago se refiere era una risa atrevida de los necios que se decían, que se dedicaban con indulgencia a buscar placeres mundanos. La ilustración describe a personas que no piensan en Dios, no piensan en la vida, la muerte, el pecado, el juicio o la santidad. Así que Santiago advierte a esas personas que deben lamentarse por su pecado. O sea, personas que se reían del pecado, no pensaban en el futuro, no pensaban en la eternidad de su alma. Así que Santiago también les dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará.
Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Este mandamiento final resume las 9 anteriores, o sea, cuyo cumplimiento caracteriza a la persona que posee humildad verdadera, que aquella persona se humilla delante del Señor. La Escritura nos dice al respecto en Mateo 23:12, nos dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que hacia todo esto nos llama la Escritura, a que nos humillemos delante del Señor, a que reconozcamos que si hemos pecado, debemos en verdad arrepentirnos. Debemos reconocer, hermanos, que en nuestras fuerzas no hay nada, que sin la dirección de Él, que sin su gracia, que sin la guía de su Santo Espíritu, nosotros lo único que podemos hacer es inclinarnos al pecado. Pero es necesario que reconozcamos entonces que le necesitamos, que le buscamos. Y de esa forma el Señor también nos ayudará. Así que los que son conscientes de que están en la presencia del Dios majestuoso y santo, estos en verdad deben ser humildes, van a temblar ante su palabra y le van a ser leales. Así que hermanos, los que han adulterado, los que se han apartado del Señor, los que han sido orgullosos, hoy es el día del arrepentimiento. Hermano, amigo que le ha sido infiel al Señor, no siga más en su pecado o en su maldad. No se constituya en un enemigo de Dios. No siga abrazando el pecado y el mundo. Más bien, haga caso a lo que el Señor le dice. Sométase al señorío de Cristo, el cual perdona todos sus pecados. Humíllese delante de Él, reconozca su vileza y el Señor le perdonará. Acérquese delante de Él con un corazón contrito y humillado y el Señor le levantará. Pero no se deje gobernar más por su corazón, por sus pasiones, por los deseos de este mundo, que aquello solo lleva a la vanidad y a la muerte. Pero el Señor, lo que Él ofrece es una protección, es una vida eterna. Lo que Él ofrece es reconciliarnos con el Señor. Hermano querido, si en algún momento ha estado jugueteando con el mundo, con las cosas pecaminosas, arrepiéntase, deje su maldad, más bien acérquese al Señor. Confesemos nuestros pecados al Señor y Él es fiel y justo para perdonarnos. Oh hermanos amados, correspondamos al gran amor del Señor. Trabajemos para que podamos ser esa esposa fiel a su Cristo. Hermanos, trabajemos y esforcémonos por hacer la voluntad de nuestro Señor. Pero hermanos, en ningún momento juguemos con el pecado. Más bien, correspondamos al gran amor que el Señor ha manifestado en todo este tiempo y a través de la historia. Los pensamientos, los deseos de Cristo es que le sirvamos con fidelidad. Y Él no nos pide algo que no podamos. Él nos da todas las herramientas que necesitamos, como lo es su Santo Espíritu y la gracia. Y eso es lo que nos lleva a serle fieles a Él. Y eso es lo que nos lleva a hacer frente a todos nuestros pecados. Así que mis hermanos, que el Señor nos ayude a ser una iglesia fiel al Señor, una iglesia que ame más al Señor, pero también una iglesia que se lamente, que llore cuando en algún momento pecamos. Amén. Oremos al Señor.